Bueno, el segundo parcial. El segundo parcial es de tipo grupal, ¿sí? De tipo grupal. Por favor, esto que yo lo voy a mencionar acá, alguien lo retransmita al grupo después, para que todos sepan esto. Va a ser de tipo grupal, ¿sí? Los grupos, como máximo, van a ser de a 5 personas, como máximo de a 5 personas, ¿sí? También pueden ser individuales, pero no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal. Los grupos, de ser posible, deberían tener representantes, si cabe la posibilidad, de las tres, ¿sí?, carreras: viverismo, agroecología y profesorado. De ser posible que se conformen de estudiantes de las tres carreras, ¿sí? Que tengan representantes los grupos de las tres carreras, ¿sí? Si no es posible porque, supongamos que de profesorado, que la gente que menos hay, no alcanza para completar todo el grupo, bueno, listo. Pero de ser posible que haya una mixtura, ¿sí? Entonces, el trabajo final va a consistir en seleccionar, ¿sí? Seleccionar, ¿sí? El trabajo o sea, el segundo parcial va a ser un trabajo tipo monográfico que se va a defender con PowerPoint, ¿sí?, el día del parcial, que es, si no me equivoco, el 4 de julio, o el 5 de julio, o el 11, no me acuerdo bien, pero es en julio, ¿sí? Falta un poquito más de un mes, ¿sí? Entonces, con los temas que vamos a dar a lo largo del segundo parcial, que empezó la semana pasada, y va a terminar en un par de clases más adelante, ¿sí? Van a ser todos los que van a ingresar adentro de ese parcial, y los van a tener que integrar a todos los temas, ¿sí? Van a tener que hablar de todos los temas en ese parcial. ¿Y de qué va a consistir el trabajo? El trabajo va a consistir en elegir una región fitogeográfica, que van a ser temas que voy a hablar yo en las clases posteriores, y de esa región fitogeográfica van a tener que seleccionar, ¿sí?, alguna subregión, porque las regiones fitogeográficas van a ver que son amplias y tienen subregiones, y dentro de esa subregión algún tipo de planta, ya sea un cultivo, o sea una planta medicinal, o sea una planta, el uso que se le dé a esa planta, ¿sí? Y estudiar de la bibliografía que haya de esa planta todo lo que sea posible y relacionarlos con los temas de este segundo parcial. Entonces, por ejemplo, el año pasado habían elegido muchas plantas. En una de esas eligieron la quinoa, el maíz, después eligieron, no sé, el yute, habían elegido frutas, una chica le eligió, no sé, la uva por el vino, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo selecciono esa especie, tengo que ver todo lo que haya en trabajos científicos de esa especie. Entonces voy a ver los cortes que haya, si hay estudios del tejido, estudios de tejidos, voy a ver qué tejidos estudiaron y qué orientación se le dio a esos estudios, y eso lo voy a hablar en el trabajo, ¿sí? Si hay estudios hechos etnográficos o de botánica aplicada, que lo vamos a ver en una de las últimas clases, qué tipos de estudios se le hicieron, ¿sí?, cómo las usaban las poblaciones de nuestros antepasados, ¿sí?, qué uso le hacían, ¿sí?, qué uso se le hace industrial, qué partes, qué frutos o qué parte de la planta se usa de forma industrial, qué se extrae, ¿sí?, qué químicos, ¿sí?, se le extraen a esa planta, cómo, ¿sí? Y todo eso va a tener que ser explicado a través de un PowerPoint de forma grupal de no más de 10 minutos de explicación. La presentación va a ser de 10 minutos. ¿Qué voy a evaluar yo? ¿Qué voy a evaluar yo? Yo voy a evaluar la forma de hablar, ¿sí?, la terminología, porque recuerden que lo vengo remarcando siempre, la terminología, estamos en un ambiente universitario y vamos a tomar un examen en el ambiente académico. ¿Cómo va a ser el lenguaje académico? Entonces, voy a evaluar el lenguaje académico y la terminología, la cultura, ¿sí?, universitaria. Eso va a ser evaluado. Voy a evaluar, sí, la calidad de PowerPoint, ¿sí?, el orden, ¿sí? Voy a evaluar el tiempo, ¿sí?
no pueden terminar ni muy antes de los 10 minutos, ni pasarse, ¿sí? Voy a tolerar 30 a 40 segundos de exceso, ¿sí? Después de los 10 minutos, y a partir de esos 30 segundos de exceso empiezo a descontar puntos, ¿sí? Lo mismo con la terminología, puedo tolerar alguna, ¿sí? Algún uso inadecuado de la terminología, está bien, una, dos veces, después empiezo a restar puntos de forma grupal, ¿sí? El PowerPoint lo mismo, ¿sí? La información, ¿sí? Las citas bibliográficas, ¿sí? Que tienen que aparecer al final de la presentación, ¿sí? Voy a evaluar la dinámica grupal, ¿sí? La dinámica grupal la voy a evaluar, ¿sí? Cómo interactúan, ¿sí? Para ese día no voy a ser muy permisivo con el tema de las faltas, ¿sí? Tienen que ser faltas muy bien justificadas, ¿sí? Y si van a faltar, me tienen que mandar el video junto con los compañeros ese día de la parte del compañero que falta, con un video, y lo vamos a reproducir en vivo ahí en la tele, ¿sí? Que va ahí en el aula. ¿Estamos? Compañero que falta, su parte la dice en un video, ¿sí? Y la manda ese día. Pero esa falta tiene que estar bien justificada. No me pueden decir, profe, me fui de vacaciones. Y eso no me va a gustar mucho, ¿eh? Matías, una Sí. pregunta. ¿Es un sábado también? Lo más seguro que sea un sábado. Sí, sí, lo más seguro que sea un sábado. Porque dijiste que era los primeros días de julio, ¿verdad? Exactamente. Y Antes de las sábado, vacaciones de invierno. claro que sí. Sábado 2 de julio y después viene el 9 de julio, que es feriado. Claro, entonces es el sábado 2. El sábado 2 antes del feriado. Sí, Bien. Si no, ya estamos en el sábado 16, que estaría empezando a claro. estudiar. Porque el 11 de julio, la semana del 11 de julio, son los recuperatorios. Ujú. Bien, Para la gente que sacó menos de 6 en el parcial, que fue, creo, una sola compañera, o sacaron 6 y quieren levantar la nota, lo pueden hacer aparte en la semana del 11 de julio, que los recuperatorios van a ser virtuales, ¿sí? bien. Sábado Ahí, 2 de julio, entonces. sábado 2 presencial, segundo parcial, ¿sí? Como la metodología que acabo de explicar, ¿sí? La metodología que acabo de explicar, y voy a evaluar eso. Y además voy a contemplar una evaluación de pares. O sea, ustedes mismos van a evaluar a sus compañeros y me van a entregar a mí una nota de cómo ustedes, como oyentes, el grado de entendimiento, ¿sí? Y lo voy a graduar en 3, ¿sí? Regular, bueno y excelente, ¿sí? Y eso lo voy a ir graduando, y esa también nota la voy a tener en cuenta. La nota voy a agregar, ¿sí? Un porcentaje de nota, supongamos que yo va del 1 al 10, ¿sí? 70 puntos, ¿sí? 70 puntos van a corresponder a mi evaluación, y 30% va a corresponder a la evaluación de los compañeros, ¿sí? De ustedes mismos, que van a autoevaluarse también, ¿sí? En ese sentido, yo voy a pedir que sean responsables, que sean honestos y que sean, ¿sí? Objetivos, ¿sí? Que no sean, que sean, ¿sí? Imparciales, ¿sí? Que no haya una parcialidad ahí, ¿sí? Por favor, traten de estar ahí enchufados, enchufadas, para poder, ¿sí? De una manera, honestamente, ¿sí? Calificar al compañero o a les compañeros ahí al grupo, ¿sí? Como, y esa nota también me la voy a llevar y la voy a sumar a la nota final, ¿sí? Matías, la gente, digamos, en el grupo, del mismo grupo no vamos a autoevaluarnos, sino de No, compañeros los que están otros grupos, escuchando. los otros compañeros evalúan al grupo que va a estar escuchando, y así sucesivamente. Perfecto. ¿Y cuándo te tenemos, o hasta qué fecha te tenemos que presentar los grupos armados? Eso yo para la semana que viene, voy a generar un archivo, ¿sí? Un Google Drive, ¿sí? Google Drive, donde una persona por grupo, ¿sí? Me va a mandar a ese Google Drive, ¿sí? Los apellidos, ¿sí? Los apellidos, ¿sí? Y por orden de esas personas que van mandando a ese drive, voy a generar número y se va a llamar grupo 1, grupo 2 y así sucesivamente. ¿Me explico?
Y en ese orden va a ser el orden que van a rendir el sábado 2 de julio. Profe, una consulta. Yo lo que no entendí, si Sí. cada grupo tiene que ser, por ejemplo, el grupo de 5 de biología o tiene que tener un integrante de biología, uno de viverismo y otro de así. Así es, como lo nombraste la última vez, ¿sí? Cada grupo debe tener la mayor diversidad de carreras posible. Buenísimo. Y en lo posible tienen que estar representantes de cada carrera en cada grupo, ¿sí? En lo posible. Profe, yo quería confirmar nada más que tengo anotado que sí, que es el 2 de julio el segundo parcial, Listo, según el cronograma. listo, es el 2 de julio entonces. Déjenme que lo corrobore, por las dudas ya les digo. Lo estoy corroborando ya mismo. Sí, 2 de julio. Cae el parcial ahí. 2 de julio. Y la semana, ¿sí? Del 11 al 16 es recuperatorio. ¿Sí? Es recuperatorio. Y la semana del 25 al 29, ahí se van a tomar las integradoras y finales. ¿Sí? Pero como viene la mano, toda la gente que rindió va a promocionar. Sí, espero. Eso te iba a preguntar, ¿cabe la posibilidad de que de pronto en el grupo de 5 personas uno desapruebe y el resto apruebe, algo así? No, no, la nota es grupal. Perfecto. Gracias. La nota es grupal. Y por la experiencia del año pasado, no tuve ningún grupo de 10, ¿sí? Nadie llegó al 10, pero sí hubo grupos que muy buenos, con 9, ¿sí? Y hubo grupos que, bueno, tenían notas 7, 6, ¿sí? Dependiendo. ¿Por qué? Claro, había grupos que no tenían un lenguaje apropiado, se iban en el tiempo, o hacían un tiempo muy corto, las presentaciones eran malísimas, no le ponían esmero, faltaban y no mandaban el video, entonces esas cosas restan, y restan mucho. Entonces, la coordinación grupal era pésima, ahora quién va, esas cosas es como, uff, ¿sí? Medio como la dinámica grupal falla y eso yo lo tomo en cuenta, ¿sí? Tomo en cuenta bastante. Matías, ¿y la presentación del herbario? Pues tenemos que presentarse así. Y la presentación del herbario, sí, obviamente la gente que lo quiere ir haciendo, bienvenido, sigan trabajando en eso. Y puede ser, sí, lo puedo tener en cuenta al esfuerzo como un levantador de notas. Supongamos que se sacaron 9 en el primer parcial, 9 en el segundo y me presentan en el herbario, les clavo el 10. ¿Sí? Perfecto, también puede servir para promocionar, por ejemplo. Sí, pero el 98% de ustedes están en promoción todavía, así que Bien. es raro. Se tienen que sacar menos de 6 en el segundo, o sea, tienen que irle muy mal. Está bien, sí, es verdad, porque 6 mínimo necesitamos, pero menos de 6 tiene que ser un desastre. Totalmente. Bueno, ¿alguna Matías, consulta con el segundo sí, parcial? A ver, sí. O sea, armamos el PowerPoint y vamos pasando las diapos y presencialmente vamos hablando, explicando las diapos, o eso puede estar grabado también. No, Te no, digo no. para calcular, para no No, excedernos no, del es tiempo. todo presencial eso, todo ahí, es una presentación, ¿sí? Ustedes van a defender un trabajo, ¿sí? O sea que no se va a pasar el trabajo en el momento. ¿O sí? Sí, el PowerPoint ahí y ustedes con el PowerPoint, sí, hablando. Y nosotros hablando Sobre. mientras van pasando las diapos. Claro, exactamente. Y tenés un margen de 30 a 40 segundos de exceso. Claro. A partir de ahí empiezo a descontar puntos. Bueno, gracias. O sea, y voy a evaluar mucho la destreza y la capacidad de explicar algo
en poco tiempo y que se entienda. O ¿Sí? sea que cuanto más grande el grupo, menos vamos a poder explicar a cada uno, porque no nos va a No. dar el tiempo. Van a explicar y tienen que explicar muy bien, tienen que practicarlo. ¿Sí? Y si son 10 minutos, son 2 minutos cada uno. Es así. Claro, en 2 minutos, que es un montón de tiempo, aunque no lo Sí. crean, pueden decir muchas cosas en 2 minutos. Tiene que estar muy Los- bien si- resumido y específico tiene que ser. Si Bien lo saben específico. decir, van a ir muy bien. ¿Sí? Ok. Más que nada también hago esto porque en los congresos, si en algún momento van a algún congreso, te dan 10 minutos, a lo sumo 12, y 2 o 3 para preguntas, que es lo que vamos a hacer nosotros. 10 minutos y 2 o 3 o 1 para preguntas. ¿Sí? Entonces, si te excedes en un congreso y ya te empiezan a mirar con mala cara, no está tan piola. Si quedas mal parado, porque no respetaste, y además es como que no supiste defender tu trabajo, que lo hiciste vos. Si lo hiciste vos, sabés todo de tu trabajo. ¿Cómo no puedes explicar tu trabajo en resumidas cuentas? Esto es lo mismo, lo van a hacer ustedes, lo están haciendo, o sea, tienen que saber defender lo que están haciendo. Por eso la idea. Y el herbario no es grupal, ya lo expliqué, ¿sí? A lo sumo, de a 2, a lo sumo. Pero el herbario no es grupal. Porque el herbario es una práctica individual, ¿sí? Así sea una planta o 2, es individual. O si sean 10 plantas, es individual. Profe, disculpe, usted dijo que el máximo es 5, podemos hacer 4, Sí, 3, ¿no? sí, Está bien. sí. Bueno, ¿alguna otra duda con el tema del segundo parcial? Yo tengo una consulta, pero no tiene nada que ver ni con la clase ni con el parcial. Bien. Viene por el lado de cultivo, no sé si sea